may ask me how saludándole en el amor I del know. Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy concluiremos nuestra sección, un tema en 3 partes. Por lo tanto, hoy corresponde ver por Biblia al Señor Jesucristo como nuestro abogado. Ya hemos observado cómo Él es nuestro bendito, único y suficiente Salvador. Y la obra de la cruz, una vez hecha y para siempre, en olor grato y perfecto delante de Dios el Padre. También hemos observado al Curious, el Señor, el amo absoluto, nosotros sus súbditos, sus mayordomos también, sus esclavos doulos, esclavos con derechos, con privilegios, pero voluntariamente sometidos a estar enyugados con Cristo a través del vínculo del Espíritu Santo y la palabra. Y hoy corresponde para ver por Biblia a este abogado bendito. Y de entradita yo sé que usted muy bien entiende lo que es un abogado. Y la mejor ilustración es ver lo que ocurre en las cortes judiciales de acá de la tierra. Usted sabe que siempre va a haber un juez, va a haber un fiscal acusador, va a haber un jurado, van a haber testigos, va a haber gente expectante ahí como público, pero va a haber un acusado y un abogado. Y es en ese marco, es en ese contexto que Juan nos escribe para entender más a fondo esto. Acompáñenme por favor a la Sagrada Escritura, vamos a la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. En Reina Valera 1960, lleva un subtítulo, Cristo nuestro abogado. Cristo nuestro abogado. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo y su palabra dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Aquí hay 2 palabras precisas y preciosas, las cuales si las vemos desde su lengua origen, vale decir el griego, nos van a ampliar grandemente el espectro de entendimiento de estos 2 grandes versículos. La primera palabra es abogado y la segunda es propiciación. Abogado en griego es parakletos. ¿Qué, pastor? Sí, me escuchó bien. Parakletos. Al igual que el Espíritu Santo prometido. Allá en San Juan 14:26, mismo autor. Este es el autor del Evangelio, las 3 cartas y el Apocalipsis. Mismo autor en su Evangelio, capítulo 14, versículo 26. Se promete la venida del Espíritu Santo y se le conoce como el Paracletos. Pero dice Cristo, Él será el otro Paracletos, el otro Consolador. Aleluya. Entonces, aquí ya vamos entrando en profundidad. Juan está hablando de un abogado que es un Paracletos, que es un consolador. ¿Qué significa esto? Es uno que va a consolar, es uno que va a asistir, es uno que va a acompañar, es uno que va a defender una causa. Desde lo más primitivo de la raíz de la palabra, consolador, paracletos o abogado equivale a un ayudante. Por favor, yo quiero que considere esto. Esto es tremendo. Aquel que es el Salvador,
aquel que es el Señor absoluto, amo absoluto del universo, con plena soberanía y exaltación a lo máximo, también pasa a ser un ayudante en medio de la necesidad, un asistente en medio de toda situación, uno que va a consolar los momentos de debilidad y de angustia, trayendo esa consolación maravillosa, que es un refrigerio para el alma, es un levantamiento para el espíritu quebrantado, e incluso es sanidad para la carne que está enferma. De tal manera que aquí no es solo un abogado que está peleando una causa, pasa a ser un mediador y un intercesor. Perdón. Un mediador es uno que se pone entre dos partes como un árbitro. Un mediador, la mejor imagen es un árbitro. Es uno que está entre dos partes, trayendo concilio y paz. Esta es la imagen del sacerdote del Antiguo Testamento, que actuaba como un mediador entre Dios y los hombres. Intercedía también a favor del pueblo, es decir, cuando hablamos de mediador es uno que está entre Dios y los hombres, pero cuando hablamos de un intercesor, estamos hablando de uno que defiende la causa de otro. Pues bien, toda la imagen del sacerdocio del Antiguo Testamento y del sumo sacerdote, aquel único que tenía acceso al lugar santísimo en el tiempo antiguo, todas esas imágenes en Cristo son cumplidas, y lo enseña extraordinariamente el autor a los hebreos. Ya desde el capítulo 4 en adelante hasta el 9, profundiza para después hablarnos del sacrificio de Cristo que quitaría el pecado del mundo. Al mismo tiempo, un abogado va a defender una causa, pero va a cobrar una remuneración. Hay un salario a pagar por el trabajo del abogado. Sin embargo, Cristo glorioso, como abogado en todo su amplia perspectiva como abogado, Él pagó el precio por la causa, y pagó el precio por la causa con su propia sangre. Él derramó su propia sangre para pagar por la causa. Gloria sea al nombre de nuestro bendito y suficiente Salvador. Vean lo que dice este mismo Juan, pero en el capítulo 1 aquí. Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 10, y nos va a dar, para el entendimiento, nos va a dar el contexto de lo que estamos leyendo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese fue el salario del abogado, pagar por nuestra causa con su propia sangre. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, en algún momento, de muchas formas, igual cometemos pecados, aunque ya no somos esclavos del pecado. Y es aquí donde ahora Juan presenta la idea del abogado. Pero observe el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonar tiene que ver con expiar. Y ahora, a partir de ese punto, nos vamos al versículo 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por todo el género humano, pero se hace efectivo los que a través de la fe depositan su fe en Él, son alcanzados a esta gracia de salvación. Los que depositan su confianza en este abogado que está defendiendo su causa, aquel que les va a limpiar, perdonar y salvar. Pero aquí hay algo interesante. Cuando habla de que Él es fiel para perdonar, para expiar, propiciación significa exactamente lo mismo. Expiación, perdón de pecados, desde el griego hilasmos,
perdón de pecados, expiación. Es decir, este abogado, con su propia vida rendida a la muerte y con su propia sangre derramada, Él pagó nuestra deuda de pecado. Él se puso en nuestro lugar y todo el juicio y la ira de Dios por el pecado del mundo recayó en Él. ¡Qué extraordinario abogado! ¡Qué extraordinario consolador! ¡Qué extraordinario paracletos! ¡Qué extraordinario ayudante! ¡Qué extraordinario acompañante! ¡Qué extraordinario el Señor Jesucristo, nuestro bendito Salvador, nuestro bendito amo absoluto y Señor de todo, y nuestro bendito abogado que peleó la causa y la ganó en debilidad, muriendo en el madero de la cruz. ¿Conviene o no conviene, iglesia, conocer más a fondo al Señor Jesucristo? ¿Había meditado usted en esto del abogado más profundamente? A veces pensamos que un abogado es simplemente uno que está ahí en la corte, peleando una causa. Pero la gran diferencia es que él tomó la causa para sí mismo. Ningún abogado le dice a un acusado, mira, quítate de ahí y yo me pongo como el acusado. Ningún abogado hace eso. Todo abogado humano tiene la posibilidad de ganar o perder el juicio. Pero de antemano en este juicio, ya el Cristo de gloria tenía la causa ganada. Por eso en Apocalipsis 5 se habla del Cordero como inmolado. Pero este Cordero fue inmolado antes de la creación de todas las cosas. Es decir, desde siempre en la mente ilimitada de Dios, en su preconocimiento absoluto, sabía todo lo que venía y ya el Cristo de gloria estaba como inmolado. Ya era como el abogado que había peleado y ganado la causa. Sabemos que el juez absoluto es el Padre, que al final de los días pasará también el traspaso de mando al Hijo. En este tiempo es el abogado, pero también después será el juez. Hoy por hoy es el Cordero que quitó el pecado. Hoy por hoy está en exaltación absoluta, pero también viene a pelear, a rescatar, a salvar lo suyo, como dice Hebreos 9:28, viene por segunda vez sin relación al pecado, a buscar a los que le esperan, pero ya no vendrá como el manso cordero, sino como el león de la tribu de Judá, el rey rugiente. El fiscal acusador sabemos quién es, pero gloria al Señor que ocurre algo extraordinario entre abogado y acusado. Se intercambian los roles. Por eso, amados, reciban bendición a través de esta palabra y el Cristo de gloria les ayude cada día. Son deseos de amor y paz y bendición desde longa vida a cada uno de ustedes. That's all I need to know. I can feel his hand.